Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. Hoy vamos a realizar el chal picots. Lo he hecho en forma de chal grande. Ahora te explicaré con qué ovillos, que lo puedes llevar también si quieres en el cuello. Y en forma de chalina o cuello más pequeñito y en dos tonos diferentes. En ambos casos vamos a trabajar este punto de abanicos en picot tan bonito y a rematarlo con unos borlones con abalorios que te explicaré al final del vídeo cómo lo he realizado. Los colores, pues bueno, uno es cálido por si estás como ya abrazando el otoño y el otro es más frío, más de verano, por si estás abrazando la primavera. En ambos casos el punto calado es ideal para estaciones de entretiempo. Solo te queda a ti elegir si quieres colores fríos o colores cálidos. Para el del color azul, que es el chal grande que he realizado, he hecho dos, este mide más o menos 1,60 m por 60 m. Y en este caso lo único que he hecho es dar más vueltas del patrón que te voy a enseñar ahora, ¿vale? He ido subiendo más y más y más vueltas. Tiene colores azules degradados. La verdad es que es un punto que es ideal para hacerlo con ovillos de estos que son de colores degradados, porque van cambiando el color. Y lo que vamos a hacer es este punto de abanicos en picot. Y bueno, ten en cuenta que luego vamos a bloquearlo y el hilo siempre va a ceder un poquito, ¿vale? Este lo he hecho en colores tierra. También le he puesto los borlones con unos abalorios. Te explicaré luego cómo lo hago y vamos a trabajar igual, el patrón es el mismo, este punto de abanico en picot. Entonces vas a elegir tú qué tonos quieres y si quieres dar más vueltas o menos vueltas vas a conseguir un chal o un pañuelo. Para el azul he utilizado este ovillo de Katia de Armonía. Tiene 150 gramos y es para una aguja de 3 milímetros. ¿Vale? Que es la que yo he utilizado tanto en un proyecto como en el otro, una aguja de 3. Entonces es un punto que es ideal para hacerlo con hilos así finitos de algodón, como este, que es Katia Candy, que es con el que he hecho el color cálido, que es en realidad un algodón para bebés, pero que a mí me encanta para hacer chalinas o chales así de entretiempo, y que, bueno, en ambos casos es para una aguja del 3 y yo te recomiendo que utilices hilos finitos, tanto para... Si quieres, por ejemplo, un merino fino también lo puedes utilizar, pero que no sean gruesos porque si no el picot no se va a definir tanto. Y luego ten en cuenta la elasticidad del hilo que tengas, porque luego lo vamos a tener que bloquear, le vas a tener que poner unas agujitas, ya te explicaré al final del vídeo cómo lo hago, y eso siempre ten en cuenta que te va a dar una amplitud mayor al chal que tú estés realizando en ese momento. Para el de Katia de Armonía he utilizado un ovillo de 150 y para el de color cálido he utilizado dos ovillos de 50 gramos. Gracias por suscribirte y por darle al me gusta al vídeo si al final te agrada. Sígueme en redes sociales, estoy mucho más activa en Instagram, donde os voy explicando casi cada día cositas de mi día a día y también los proyectos que voy a hacer, pero también me puedes encontrar en Facebook. Búscame en redes sociales como Querer Tejer, te espero por allí. Vamos con el tutorial, empezamos haciendo un nudo deslizado y vamos a levantar ahora 5 puntos cadena. Ahora vamos a buscar el primero de esos puntos, insertamos la aguja, ahí, cogemos el hilo y hacemos un punto raso para cerrar. Hacemos una arandelita con esos 5 puntos. Ahora vamos a trabajar el punto puff. Mira, levantas un poquito el hilo, insertas dentro del agujerito que hemos formado y vuelves a levantar el hilo. Tomas hilo, insertas dentro del agujerito, levantas el hilo, siempre que te quede a la misma distancia aproximadamente. Y esto lo vas a hacer por 3 veces. 3 veces tienes el hilo en la aguja, coges la azada y los atraviesas. Cierras mediante un punto cadena. Esto es un punto puff. Ahora vamos a hacer 3 puntos cadena. Vamos a repetir otro punto puff. Tomas la azada, dentro de la arandelita insertas, subes el hilo, que te quede más o menos a la misma altura. 2 veces. De nuevo, tomas la azada dentro de la arandelita 3 veces. Cuando los tienes todos, los atraviesas y haces un punto cadena para cerrar este punto puff. Ya tenemos 2. Y ahora hacemos 3 cadenitas más. Lazada y en ese mismo circulito insertas aguja, subes el hilo más o menos a la misma altura y lo haces por 3 veces. Esto es un punto puff y hemos hecho 3 puntos puff separados por 3 cadenitas. Cierras siempre el punto puff con un punto cadena. Nos queda así como una flor de lis. Entonces ahora giramos la labor,
giramos la labor y levantamos un punto cadena para poder movernos mejor. Tomamos lazada nuevamente y aquí donde están los 3 puntos cadena entramos y vamos a volver a hacer puntos puffs. 1, 2 y 3 veces. Lazada, punto cadena. De nuevo ponemos 3 cadenas de separación. Lazada en ese mismo espacio de las 3 cadenitas. Otro punto puff. Subes 2 y 3 veces el hilo. Coges hilo, atraviesas, punto cadena para cerrar. Ahora vamos a hacer 3 cadenitas que se van a quedar aquí en el aire, suspendidas. ¿Vale? Hemos hecho 2 puntos puff a un lado con 3 cadenas y ahora dejamos 3 cadenitas en el medio. Lazada. Nos vamos al otro lado donde tenemos los otros 2 puntos puff separados por 3 cadenas y hacemos un punto puff. Cerramos siempre con un punto cadena. 3 cadenitas de separación y otro punto puff en ese mismo espacio. Lazada, lazada, lazada. Tomas hilo, atraviesas, punto cadena para cerrar. Estos son los márgenes, esto que tenemos aquí son los márgenes que vamos a repetir constantemente a lo largo del trabajo y el abanico lo haremos aquí en el centro, vamos a verlo. Ahora hacemos un punto cadena para poder girar mejor y en este espacio de aquí vamos a entrar mediante un punto raso, ahí en el centro. Levantamos y empezamos a hacer de nuevo puntos puffs. Hacemos un punto puff de 3 pasadas, pasamos la aguja, punto cadena para sujetar, 3 cadenitas. Este es el margen y es todo el trabajo igual. De nuevo, en este mismo espacio, otro punto puff. 2 y 3 veces lazada, atraviesas, punto cadena para sujetar. Este es el margen y esto siempre se va a repetir en todo el trabajo. Ahora vamos a hacer el primer abanico de picots y lo vamos a hacer aquí en estas 3 cadenitas. El abanico se hace, coges lazada, insertas aguja, te quedan 3 orejitas. Como si fuéramos a hacer un punto alto, pero vamos a hacerlo de 3 pasadas. Es decir, primero pasamos por una, después por 2 y después por las otras 2. Es un punto alto extendido. Ahora levantamos 3 puntos cadena como si fuéramos a hacer un punto picot y el punto picot lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos la vareta que hemos levantado, el punto alto extendido, por la derecha, rodeamos, cogemos el hilo, lo traes hacia arriba y aquí haces un punto bajo. Ya hemos formado una vareta compuesta de un punto alto extendido con un punto picot y esto lo vas a hacer 6 veces. Coges hilo como si fueras a hacer un punto alto pero pasas por 3 veces. Una vez acabas, 3 puntos cadena. Vas aquí debajo de la vareta por la parte derecha, coges el hilo rodeando la vareta y haces un punto bajo. Ya llevas 2. De nuevo, tomas lazada como si fuéramos a hacer un punto alto pero pasándolo de 3 veces para hacerlo más largo, más extendido. 3 puntos cadena. Rodeas la vareta por la parte derecha hacia la izquierda, punto bajo, ¿vale? Este es el abanico y lo vamos a hacer por 6 veces, 6 varetas con su picote encima, 1, 2, 3, 4, nos quedan 2 y simplemente aquí te lo muestro más lentamente porque es que realmente este es el punto que vamos a repetir durante todo el trabajo del chal o del pañuelo, lo que decidas hacer. Punto alto extendido, 3 puntos cadena, rodeamos la vareta por debajo, de la derecha a la izquierda y cerramos. Y hacemos el último punto alto extendido, es decir, pasando en 3, 1, 2 y 3. 3 puntos cadena, rodeamos la vareta desde la derecha hacia arriba, cogemos lazada y ahí ya está. Bien, aquí ya tenemos el primer abanico, fíjate qué bonito queda y luego los márgenes nos quedan con los puntos puff. Aquí tenemos el abanico que siempre tiene que tener estas 6 varetas con su picote encima. Cuando llegas aquí al margen, vuelves a hacer tu margen que está compuesto por un punto puff de 3 pasadas, 1, 2 y 3, que lo cerramos con un punto cadena, siempre 3 cadenitas de separación y otro punto puff. Este es el margen que, como te digo, se repite constantemente en todo el trabajo. El patrón es repetir, ¿vale? Ahora hacemos un punto cadena, giramos la labor y aquí en el espacio entramos mediante un punto raso para colocarnos en el centro y hacemos nuestro margen de puntos puff, que es
nuevamente lo mismo, levantas y hacemos lazada de 3, 1, 2, 3, punto puff, que cerramos con un punto cadena, 3 cadenitas de separación, lazada y en ese mismo espacio otro punto puff. El margen siempre lo vamos a hacer igual. Entonces, ahora vamos a ver las diferencias de las filas, ¿vale? Cuando una vez hemos hecho el margen, lo que nos viene es hemos hecho el margen aquí, lo que nos viene es una fila que hay un abanico, o sea, la fila anterior ha sido abanicos, vamos a tener que montar lo que vamos a llamar la fila de cadenas, ¿vale? Montamos 6 puntos cadena, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto lo hacemos cuando en la fila anterior hicimos un abanico. Ahora bajamos 4 puntitos desde la aguja y ahí insertas y haces un punto bajo. Estamos formando otro picot aquí, ¿vale? Luego veremos para qué es. Ahora hacemos 3 cadenitas más. En realidad hemos hecho 9, ¿vale? Pero las del medio las hemos fruncido. Y ahora vamos a buscar el tercer picot del abanico, buscas su centro y ahí insertas y haces un punto bajo. Ahora haces 3 cadenitas y en el siguiente punto del abanico, ahí, insertas la aguja y haces otro punto bajo. Hemos formado un arquito con un punto picot y después 3 cadenitas en el centro del abanico. Y hasta para llegar al otro lado hacemos lo mismo que al principio. 6 cadenas, bajamos 4, hacemos un punto bajo, donde formamos un picot, 3 cadenitas, así. Y ya nos encontramos con el margen que lo hacemos como todo el rato igual. 3 puntos puff. Perdona, 3 lazadas para hacer un punto puff, 3 puntos cadena y un punto puff. ¿Vale? Los márgenes siempre iguales. Entonces, en realidad aquí ya hemos hecho lo que es el patrón, pero ahora vamos a verlo un poquito más avanzado. Claramente, siempre hacemos un punto cadena para girar y te explico un poquito. Fíjate, el margen siempre lo hacemos con los puntos puff separados de 3 puntos cadena y los abanicos los vamos a ir trabajando ahora en las cadenitas que hemos montado, ¿vale? En cada uno de estos picots que hemos montado aquí va a ir un abanico. Es para eso que las cadenitas las hemos montado con picots. Vamos a ver cómo seguimos. Una vez hemos hecho la fila de cadenas, la vamos a llamar así, entramos con un punto raso y el margen siempre igual, punto puff, de 3 lazadas, cerramos con punto cadena, 3 puntos cadena y punto puff. Esto es siempre igual, ¿vale? Y ahora, a diferencia de la otra fila, nos vamos a encontrar con la fila de las cadenitas. Bien, cerramos nuestro punto puff. Este es el margen siempre igual. ¿Qué hacemos? Pues tomamos lazada y vamos a hacer el abanico ahí, en el centro de ese punto picot que hemos formado. Ahí, hacemos nuestro abanico tal como hemos aprendido a hacer antes. Es decir, en punto alto de 3 pasadas o punto alto extendido, 3 cadenitas, rodeamos la vareta por debajo, punto bajo. Y esto lo vamos a hacer por 6 veces. En ese punto picot que hemos formado de la fila de cadenitas, hacemos nuestro abanico de 6 varetas, con su punto picot en la parte superior. Así, rodeando punto picot, ¿vale? Así, 5, 6. Vale, ya tenemos las 6. Entonces, aquí donde habíamos hecho las 3 cadenitas entre punto y punto, ahí va un punto bajo. Es el anclaje del abanico, ¿vale? Ahí anclamos el abanico, en las cadenitas que hicimos. Aquí tenemos otro punto picot en la cadena, ahí insertas y vamos a hacer de nuevo otro abanico de 6. Un punto alto extendido con su picot. Esto lo vas a hacer por 6 veces, tal como hemos aprendido. Punto alto extendido, 3 puntos cadena. Y rodeando la vareta hacemos el picot. Punto alto extendido, es decir, un punto alto pasado por 3 veces. 3 puntos cadena, rodeamos, punto picot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Cada abanico tiene que tener siempre 6 varetas extendidas con su punto picot encima. Ahí, rodeando. Entonces ahora, si te fijas, hemos subido. Teníamos un abanico y ahora tenemos 2. Cuando llegamos aquí al margen hacemos lo mismo.
nuestro punto puff, 3 puntos cadena, punto puff. Hacemos un punto cadena para girar y entramos ahí con un punto deslizado y el margen siempre igual. Punto puff, 3 puntos cadena, punto puff. 3 puntos cadena, punto puff. El margen siempre de la misma forma. Entonces ahora aquí, fíjate, nos encontramos que tenemos el margen ya realizado y una fila que la anterior fue de abanicos, por tanto nos va a tocar una fila de cadenas. Volvemos a montar la fila de cadenas. Es un punto que es, un patrón tan sencillo que es ideal para que lo vayas haciendo mientras vas mirando la tele o una puesta de sol o un paisaje, porque realmente una vez aprendes la mecánica es muy fácil. Ahora montamos las cadenas, que son 6 puntos, 3 que frunces y vas al tercer punto del abanico, ahí insertas, haces un punto bajo y ahora hacemos las 3 cadenitas entre el punto 3 y el punto 4 del abanico, que ese será donde luego anclaremos los siguientes abanicos. Tan sencillo. El anclaje posterior al siguiente abanico. Importante, esto lo hacemos desde el inicio hasta el primer abanico y de abanico en abanico, es decir, ahora ya tenemos 2, pues vemos que de abanico en abanico hacemos lo mismo, 6 puntos cadena, cerramos en el cuarto punto, 3 puntos cadena y en el tercer abanico siguiente insertas y haces un punto bajo. Ahora las 3 cadenitas para unir los 2 puntos de la parte superior del abanico, donde luego anclaremos el abanico. Y muy importante, tanto desde el inicio al primer abanico como del último abanico al final, siempre tenemos que hacer lo mismo, 6 puntos cadena, en la cuarta cadenita ahí hacemos un punto bajo para hacer un picot y 3 cadenitas más. Esto creo que es una de las claves más importantes que quizá no debes olvidarte, ¿vale? Que antes de llegar, los 6 puntos cadena con el punto picot los hacemos siempre entre abanico y al inicio y al finalizar, es decir, del último abanico al final, a los puntos puffs, y de los puntos puffs al primer abanico. Eso es lo importante, ¿vale? Lo demás es solo ir siguiendo el patrón. Aquí, como ves, estoy haciendo el margen, los puntos puff, que cierro con punto cadena, levanto mi punto cadena, giro y volveríamos a empezar. Aquí, fíjate, ya tenemos ahora montados 2 abanicos y si te fijas ahora haríamos aquí el margen y tenemos 1, el anclaje 2, el anclaje 3 abanicos. Es importante que vayas viendo que vas aumentando, es decir, si en la fila anterior tienes 2 abanicos, en la siguiente vas a tener que tener 3, en la posterior 4, en la posterior 5 y así vas a ir subiendo, ¿vale? ¿Qué haríamos aquí para seguir un poquito con el patrón? Pues entraríamos con un punto raso, levantamos, hacemos un punto puff, siempre igual los márgenes, muy fácil, punto puff, punto cadena, 3 cadenas de separación y punto puff. Y ahora ya empezaríamos a trabajar nuestro abanico en el picot de las cadenitas. Tomamos lazada, aquí el margen siempre igual, y aquí tomamos lazada, nos vamos al picot. En el centro de ese picot que hemos formado, hacemos nuestro punto abanico de picots. Punto alto extendido, 3 cadenas, rodeamos el punto y hacemos nuestro picot. Y esto lo hacemos por 6 veces. Así montamos el abanico. 6 varetas extendidas siempre con su punto picote en la parte superior para cada uno de los abanicos. Y anclamos en las 3 cadenitas que tenemos aquí. Ahí anclamos el abanico. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer en cada picot que hemos formado en la fila de cadenas, pues un punto de abanico de 6 puntos altos con su punto picot al final, rodeándolo de esta manera. Es muy repetitivo, es todo el rato igual, lo único que vamos ampliando. Pero si aprendes el paso a paso, pues vas a hacerlo tan grande como tú quieras, si quieres hacer un chal súper grande o si quieres hacerlo más pequeñito. Aquí en los 3 puntitos siempre anclamos
Y aquí en el siguiente picot pues haríamos el tercer abanico. Siempre tiene que haber un abanico más que la fila anterior. En la anterior hicimos 2 abanicos, pues esta deberemos tener 3 abanicos. Tan sencillo. Es muy bonito de trabajar y bueno, es un punto que es muy agradable trabajarlo, muy agradecido, porque el patrón, una vez lo entiendes, luego lo puedes hacer casi sin pensar y que cunde bastante, ¿vale? El remate siempre lo vamos a hacer igual, exactamente igual, ¿vale? Con los puntos puff. Aquí tenemos ya los 3 abanicos, pues acabamos con los puntos puff. Punto puff, 3 puntos cadena, punto puff. Tres cadenitas y punto puff. Este es el procedimiento, es intercalar una fila de abanicos, una fila de cadenas donde montamos los picots, una fila de abanicos, una fila de cadenas, ¿vale? Los márgenes siempre iguales y ir subiendo. Ahora nos tocaría hacer una fila nuevamente de cadenas. Empezaríamos con el margen y luego las cadenitas con el picot. Recuerda que el picot va, o sea, de aquí a aquí, de abanico en abanico, su picot, de abanico en abanico, su picot, y del final, del último abanico al final también. En realidad ahora haremos 4 y esto va ampliándose de esta forma tan sencilla. Es ir repitiendo constantemente el patrón. Aquí, por ejemplo, mira, he dado unas cuantas vueltas más para que veas cómo va coordinándose. 2, 3, 4. Así es como te debe quedar. Eso es que lo estás haciendo bien. Cada vez tiene que haber un abanico de más a medida que vayas ampliando el trabajo. Es tan sencillo como ir siguiendo el patrón, ¿vale? Ahora aquí yo estoy en una fila de abanicos y ten en cuenta que luego esto lo vamos a bloquear y a planchar para que nos quede bien bonito y definido tanto el borde como el punto de picots. Pues nada, te voy a hacer una muestrecita más para que veas un poquito más avanzado, pero es lo mismo. Yo aquí ahora estaría, por ejemplo, en una fila que la anterior fue una fila de abanicos, por tanto aquí me tocaría una fila de puntos cadena, que le llamamos así, ¿vale? Hacemos nuestros puntos puff separado de 3 cadenas, eso, el margen siempre igual, y ahora del margen al primer abanico siempre hacemos las cadenas con el picot, es decir, 1, 2, 3 cadenitas, 4, 5, 6, en la cuarta entramos punto bajo, hacemos nuestro picot, 3 cadenitas más, en total son 9, y nos vamos a la tercera cadenita del abanico, ahí hacemos un punto bajo, 3 cadenitas, y en el siguiente punto hacemos otro punto bajo, que es el anclaje del abanico. Y esto es lo que vamos a ir haciendo tanto de abanico en abanico como del final al principio. Nada más, que es ir siguiendo el patrón. 6 cadenas, en la cuarta cadenita bajamos, hacemos un punto bajo, montamos ese picot, 3 cadenitas más, nos vamos al tercer punto, ahí hacemos un punto bajo, 3 cadenitas entre punto y punto del abanico, en la parte superior del abanico, y así hasta que lleguemos al final. Aquí lo tengo un poco más ampliado, pues para que veas que es exactamente igual, lo único que vas a dar pues más pasadas, ¿vale? Así. Y aquí acuérdate que antes de llegar al final tienes que montar otro picot, no te vayas directamente al cierre, sino que de abanico final al cierre siempre va un punto picot de cadena, es decir, 6 cadenitas, cerramos en la cuarta con un punto bajo, 3 cadenas, y ahora sí que ya hacemos nuestro cierre de punto puff. Pues por aquí te muestro un poquito más avanzado, pero ves que nos queda así, de esta manera. Lo único que hacemos es ir ampliando con esos picots el número de abanicos. Si aquí tengo un número de abanicos determinado, en la siguiente fila deberé tener otro. Entonces hacemos un poquito más la muestra para que lo veas. Una vez has acabado la fila de cadenas, pues hacemos en el margen siempre lo mismo, 2 puntos puff, 3 cadenas, o sea, 2 puntos puff separados por 3 cadenitas. Y ahora empezaríamos a hacer la fila de abanicos. Indiferente si estás en la fila 10 como en la fila 15, siempre es igual, es un trabajo repetitivo, que lo único que tienes que tener cuidado es de montar bien las cadenitas en las que luego irán los abanicos, ¿vale? Aquí ya trabajaríamos el abanico con nuestro punto alto extendido, 3 puntos cadena que rodeamos para hacer el picot, y es todo el rato ir repitiendo así el patrón. Aquí en las 3 cadenitas anclamos. Y el patrón se compone de eso, de ir haciendo una fila de cadenas donde montamos los picots,
con la precaución de montar siempre bien los picots entre abanico y abanico y del principio al final del abanico, y luego en los picots que hemos montado ir haciendo la fila de abanicos como estamos haciendo ahora. No tiene mayor dificultad y lo importante o lo que pretendo es que entiendas el proceder del punto, porque entonces ya no vas a tener que volver a mirar el tutorial, lo vas a hacer casi sin pensar. Es muy entretenido y muy agradable de hacer. Entonces yo en este caso lo he dejado a esta altura un poquito más cortito porque lo he querido hacer como pañuelo de cuello o pequeña chalina en vez del otro que fue mucho más grande. Aquí en realidad he hecho 15 vueltas de abanico, me parece 14, 15, sí, 15 vueltas de abanico, pero ten en cuenta que esto va a ceder. Ahora tendremos que bloquear la pieza, ¿vale? Fíjate que al estirar el algodón o cualquier trabajo que utilices va a ceder, entonces tendremos que bloquear la pieza. Puedes acabar el chal así, dejándolo con los abanicos, bueno, quedaría bien. A mí me gusta más dejarlo con la fila de puntos cadena. Como hacen un picot, me parece que queda más bonito como todo cerrado, ¿vale? Pero es a tu elección. Si lo quieres dejar así con las vueltas de abanico, simplemente pues lo puedes dejar de esa manera, ¿vale? Es ir subiendo tantas veces como tú quieras, ¿vale? Y ten en cuenta siempre, acuérdate, lo más importante es que entre principio y abanico hay un punto picot en la cadena, eso no te olvides. Luego entre abanico y abanico también tienes que hacer un punto cadena con picot cuando hagas las cadenas. ¿Ves? Aquí anclamos entre abanico y abanico. Eso es, yo creo que lo único importante, que no te olvides que al final tienes que hacer un punto cadena con picot para el abanico, porque a veces nos saltamos ese paso. Es lo único que yo he podido encontrar dificultoso en este patrón. Lo demás es que es todo repetir constantemente, ¿vale? Entonces, bueno, pues el final lo puedes dejar, como te digo, con los puntos así en cierre, o los puedes ir cerrando como lo voy a hacer yo, ¿vale? No hay más dificultad, esto es ir dando tantas vueltas como tú desees. Entonces yo lo que voy a hacer es cerrarlo con punto de cadena, es decir, me coloco con un punto deslizado como todo el trabajo en el centro. Aquí hago mi punto puff, 3 cadenas, punto puff, que esto lo hemos hecho todo el trabajo en el margen, 3 cadenitas y otro punto puff, y ahora hago mis cadenas, es decir, 6 cadenitas, siempre del margen al primer abanico 6 cadenas, en el cuarto punto bajo y hago un punto bajo, y este punto de picot ya lo voy a dejar como decorativo. Luego en el bloqueo lo voy a marcar, ahora te enseñaré cómo. Lo voy a marcar con la plancha y con el vapor para que nos quede un acabado de remate acabadito así, ¿ves? Me gusta más esta forma acabada, que nos da como una forma triangular más acabada que dejándolo, pero tú lo puedes hacer como tú quieras. Yo me gusta así porque hace esta forma de picot y luego con la plancha lo vamos a acabar de matizar. Mira, te enseño cómo he bloqueado el chal azul. Lo coloqué sobre es una base que tengo gomosa y le puse agujas, ¿ves? Marcando los picots y marcando la línea que yo quería que fuera rectita. Entonces, ¿qué hice? Lo humedecí un poco y después lo planché y lo dejé secar. Este, por ejemplo, ya está bloqueadito y ves que ya nos queda la forma mucho más triangular y tiende a ceder, ¿vale? Mira bien la elasticidad de tu hilo. Ahora te enseño cómo voy a hacer los borlones, que es muy sencillo, pero bueno, te explico cómo los hago yo, los borlones con abalorios. Cojo un libro, por cierto, un libro buenísimo, El perfume, seguro que sabes o has visto la peli, es maravilloso, y le voy dando vueltas y lo saco de aquí con cuidadito. Esa pata de ahí es mi gatito Niar. Luego ato aquí, anudamos con un hilo el borlón en la parte superior y ahora introducimos las bolitas en ese hilo con doble lazada. Ya lo tenemos. Ahora cogemos la punta del chal y anudamos simplemente el borlón con los abalorios ahí, que nos quede bien sujeto. Luego tenemos que esconder los remates y por último corto de forma más o menos simétrica, lo vas planchando así con la mano
Y listo, aquí tenemos ya el chal, esta versión cortita, y si lo quieres en versión más larga, pues la cuestión es dar más vueltas. Te agradezco muchísimo si te ha gustado y si vas a seguir, que te suscribas al canal y que le des al like, y si me vas a seguir en redes sociales, que me enseñes si haces el patrón. Te espero en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque por allí estoy muy activa y voy explicando pues cada día lo que voy haciendo, los proyectos. Aquí viene Niar a despedirse y conocerás a Niar. Bueno, un beso gracias por estar conmigo nuevamente y hasta pronto.